Mi nombre es Juan Sebastián Hoyos y Fuentes y me correspondió la pregunta número 20. La primera característica de la cláusula penal es que ésta es accesoria al convenio principal. Es decir, que el convenio principal subsiste por sí solo, mientras que la cláusula penal, su existencia, la existencia de la cláusula penal depende o se explica a razón de la obligación principal, porque ésta ha surgido para garantizar la obligación principal. En palabras del doctor Guillermo Espina Fernández, tenemos que entre ellas, entre la obligación principal y la cláusula penal, hay una relación de dependencia. Por lo tanto, si la obligación principal es declarada inexistente, entonces también lo será la cláusula penal. Si la obligación principal es declarada nula, también lo será la cláusula penal. Verbigracia. Si una obligación civil ha sido garantizada con una cláusula penal, pero esta pasa a ser una obligación natural, por ejemplo, por prescripción, entonces pasa a ser inexistente también la cláusula penal. La cláusula penal porque esta no puede garantizar las obligaciones naturales. En segundo lugar, tenemos que si la obligación principal es divisible, también lo será la cláusula penal. A contrario sensu, si la obligación principal es indivisible, en principio también lo será la cláusula penal. Es decir, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un señor se ha comprometido a entregar 30 cargas de café con una cláusula penal estipulada en 30 millones de pesos. El señor fallece, pasa la obligación a sus herederos. Como la obligación es divisible, entonces a cada uno de ellos le corresponde entregar 10 cargas de café. Si ellos incumplen, entonces se hace exigible la cláusula penal y como es también divisible, entonces respecto de cada uno de ellos se puede exigir el cumplimiento de, digamos, la cuota que le corresponde, es decir, 10 millones de pesos si son 3 herederos. Si por el contrario corresponde la obligación en entregar un caballo, entonces es una obligación indivisible, entonces la cláusula penal también lo será. Entonces, si el señor fallece y el caballo se adjudica a uno de los herederos, entonces, si este heredero cumple, pues perfecto. Si no cumple, entonces contra ese heredero se puede pedir la totalidad de la cláusula penal por ser indivisible. Entonces, respecto a ese heredero que está obstruyendo el cumplimiento de la obligación total, entonces se puede pedir contra ese heredero que se cumpla, es decir, que pague los 30 millones de pesos. Pero no obstante, la ley da la facultad, da la posibilidad de, digamos, hacer caso omiso a esa indivisibilidad de la cláusula penal en esos escenarios y entonces cobrar contra cada heredero la cuota que le correspondería o que dividir, mejor dicho, la cláusula penal entre todos los herederos. Es decir, cobrar a prorrata, cobrar 10 millones de pesos a cada uno. En tercer lugar, la tercera característica es que es una obligación condicional. La cláusula penal está supeditada a la realización de un hecho futuro e incierto, que no es otro que el incumplimiento de la obligación principal. La cláusula penal se hace exigible en tanto la obligación principal no sea cumplida, sea incumplida. Allí entonces nace o se hace exigible la cláusula penal. Mientras la obligación principal sea cumplida, no. Es decir, la cláusula penal se hace exigible, se puede cobrar mientras se haya incumplido total o parcialmente la obligación principal o se haya sido tardía. En cuarto lugar, la característica consiste en que es una liquidación convencional y anticipada de los perjuicios. Es decir, además de ser una pena, la cláusula penal es una determinación previa al incumplimiento de los perjuicios que se pueden ocasionar. ¿Y quién mejor que las partes para determinar cuál es el perjuicio que se puede ocasionar si se incumple la obligación? Entonces, esta cláusula penal se puede determinar en el momento en que surge, en el momento del nacimiento de la obligación principal o con posterioridad, pero con antelación al incumplimiento de la obligación principal. Por ello, entonces, se requiere todos los requisitos de la indemnización de perjuicios, excepto el de probar el daño y el de determinar el valor de la indemnización de perjuicios. De resto, entonces, todos los demás, estas son las características de la cláusula penal.